¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Primera mitad de noviembre y la cosa se va poniendo calentita por momentos. Ha habido muchas novedades en el entorno de SpaceX desde el último vídeo de noticias, y las que se avecinan. Así pues, como siempre, vamos a ello, que hay mucho que explicar y poco tiempo para hacerlo. Venimos comentando desde hace meses que China está plantando cara tanto a SpaceX como a los Estados Unidos en general. De hecho, desde el último vídeo de noticias, el país asiático ha llevado a cabo nada más y nada menos que 5 nuevos lanzamientos orbitales, con lo que suma ya 43 este 2021, superando su propio récord establecido en 2018 y 2020 con 39 misiones. China lidera esta clasificación por delante de Estados Unidos, con 35 lanzamientos durante este año, 39 si contamos los 4 de Rocket Lab realizados desde Nueva Zelanda por ser esta una compañía estadounidense. Rusia ocuparía la tercera posición en este ranking con 18 lanzamientos, muy lejos de las dos grandes potencias espaciales actuales. El pasado 24 de octubre, China lanzó, a bordo de un cohete larga marcha 3B, o Changzheng 3B en chino, el satélite Shijian 21. La misión, efectuada desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, en el suroeste del país, fue un éxito y colocó la carga útil en una órbita de transferencia geoestacionaria de 28,5 grados de inclinación. El objetivo de este satélite experimental militar es probar y verificar tecnologías destinadas a mitigar la generación de residuos espaciales, aunque poco más ha trascendido en relación a su funcionamiento concreto. Unos días después del lanzamiento, el Sistema de Seguimiento Espacial de los Estados Unidos detectó un objeto orbitando junto a este satélite, aunque se desconoce la naturaleza del mismo. ¿Podría ser parte del experimento? 3 días después, el 27 de octubre, el gigante asiático volvía a la carga con el lanzamiento del satélite Qilin-1 Gaofen 02F, desde el complejo de lanzamientos espaciales de Jiuquan, al noroeste del país, en pleno desierto del Gobi. Este satélite de observación, de unos 300 kilos de peso, fue colocado con éxito en una órbita baja de 535 kilómetros de altura gracias al cohete de combustible sólido Kuaizhou 1A. Su objetivo, como miembro de una pequeña constelación de instrumentos similares, es proporcionar imágenes pancromáticas con una resolución de 75 centímetros e imágenes multiespectrales de una franja de 40 kilómetros de ancho con una resolución de 3 metros. El pasado 4 de noviembre, China volvía a la carga con 2 nuevos lanzamientos orbitales exitosos. Uno de ellos se llevó a cabo desde el centro de lanzamientos de Jiuquan, en el desierto del Gobi. En este caso, un larga marcha 2C puso en órbita cuasipolar de 98,1 grados de inclinación y 703 kilómetros de altura 2 satélites militares de reconocimiento Yaogan 32. Poco se sabe de las especificaciones técnicas de estos instrumentos, más allá de que forman parte de una constelación de más de 70 integrantes y equipan un radar de apertura sintética. El otro lanzamiento tuvo lugar desde el centro de lanzamientos de satélites de Taiyuan, en el norte de China. A bordo de un Changzheng 6, o larga marcha 6 en español, que es uno de los cohetes de última generación del país asiático, volaba el satélite de observación SDG-SAT-1, de unos 740 kilos de peso, destinado a estudiar la interacción entre los seres humanos y la naturaleza desde una altura de unos 505 kilómetros. Y por si todo esto fuera poco, el 6 de noviembre despegaban, desde el centro de lanzamientos de satélites de Xichang y a bordo de un larga marcha 2D, 3 satélites militares Yaogan 35, el 35A, el 35B y el 35C. Como curiosidad, comentar que por primera vez este vector hacía uso de una cofia más alargada de 13,4 metros de altura, entre 4 y 5 pisos de altura. Como veis, los chinos van muy fuertes. También la ESA ha tenido su cuota de protagonismo estos últimos días. La madrugada del 23 al 24 de octubre, desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana francesa, la Agencia Espacial Europea lanzaba con éxito a órbita de transferencia geoestacionaria los satélites de telecomunicaciones SES-17 y Syracuse 4A. Las más de 10 toneladas de peso combinado de ambos instrumentos suponen un nuevo récord de carga para un Ariane 5 ECA, el cohete utilizado en esta misión. Era vital que todo transcurriese con la precisión de un reloj suizo, ya que se trataba de la última prueba de este vector antes del esperadísimo lanzamiento del James Webb, que recordemos será lanzado el 18 de diciembre de este mismo año, también a bordo de un Ariane 5. Las modificaciones en la cofia y en el mecanismo de separación con el objetivo de minimizar las vibraciones durante los primeros minutos del ascenso parecen haber funcionado correctamente en los 2 últimos vuelos del Ariane 5, con lo que hay vía libre para el que será, sin lugar a dudas, el lanzamiento más tenso de los últimos años.
El 26 de octubre, Japón lanzó con éxito a órbita geoestacionaria desde el complejo de lanzamientos de Yoshinobu en Tanegashima el satélite de posicionamiento global QZS-1R, a bordo del cohete de 53 metros de altura a base de oxígeno e hidrógeno H2A-202. El satélite está destinado a aumentar y mejorar la cobertura GPS del archipiélago nipón y sustituye al más longevo de los 4 integrantes actuales de esta mini-constelación. El país del Sol naciente tiene previsto lanzar 3 satélites más de este tipo hasta el 2023, para completar la infraestructura y poder dar servicio de forma independiente en todo su territorio, al margen de las actuales redes en servicio como GPS, GLONASS o Galileo. Para finalizar con los lanzamientos de la competencia, comentar que el pasado 27 de octubre, Rusia envió una nueva nave de carga Progress MS, la MS-18, a la Estación Espacial Internacional. Lanzada desde el complejo de lanzamiento 31/6 del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, a bordo de un cohete Soyuz 2.1A, el vehículo transportaba unos 2.500 kilos de carga entre combustible, comida, agua, experimentos biológicos, etc. Unos 2 días después del despegue, la cápsula se acopló con éxito al módulo Zvezda de forma automática, donde pasará más de 200 días hasta que se desintegre en la atmósfera a mediados del 2022 durante una reentrada controlada. La prometedora startup Relativity Space, conocida por estar desarrollando cohetes impresos en 3D casi en su totalidad, ha publicado un vídeo en el que puede verse cómo le dan un toque de pintura a su flamante Terran 1, de cara a su primer vuelo orbital a principios del 2022. Por supuesto, la pintura aplicada está pensada para disipar la carga electrostática que podría dañar los componentes electrónicos del vehículo. Otro desarrollo largamente esperado que ha hecho acto de presencia es el primer prototipo del New Glenn de Blue Origin. Esta bestia ha sido vista en las inmediaciones de las instalaciones de la compañía en Florida, y la verdad es que tiene una pinta espectacular. Aún así, no os hagáis ilusiones, porque las últimas informaciones es que no volará hasta como mínimo el 2023. Una lástima, porque también aterrizará en un barco mediante retropropulsión. Comentar que Virgin Galactic ha llegado a un acuerdo con ANA Holdings, propietaria de una de las mayores líneas aéreas japonesas, la All Nippon Airways, para lanzar su cohete Launcher One desde el aeropuerto de Oita. Este acuerdo, pendiente de la aprobación de los organismos reguladores estadounidenses y japoneses, incluye 20 vuelos que se iniciarían a finales del 2022. Y ya en clave local, comentar que la startup española PLD Space ha anunciado que su primer prototipo de cohete suborbital Miura 1 podrá contemplarse en todo su esplendor los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid, concretamente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, junto al Paseo de la Castellana. Los que podáis, no os perdáis esta oportunidad, será gratis. Un par de jugosos contratos ha sumado la compañía de Elon Musk en los últimos días. Por un lado, la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos ha contratado los servicios del Falcon 9 en el marco de una misión Rideshare para poner en órbita el satélite de reconocimiento MBZ-SAT. Sin duda será uno de los satélites más pesados lanzados en este tipo de misiones, ya que su peso es de unos 700 kilos. Por otro lado, SpaceX ha ganado un contrato para lanzar el satélite militar de comunicaciones Skynet 6A en 2025. Fabricado por Airbus Defence and Space y con una masa que se estima que rondará las 5 toneladas, será colocado en órbita de transferencia geoestacionaria por un Falcon 9. Como sabéis, en los últimos meses SpaceX ha bajado el ritmo de lanzamientos, pero parece que antes de que acabe el año esta tendencia podría revertirse. Además de la misión Crew 3, de la que hablaremos más adelante, este mes, concretamente el 24 de noviembre, está prevista la interesante misión de la NASA DART, consistente básicamente en probar si es posible modificar la órbita de un pequeño asteroide impactando contra el mismo. El lanzamiento se llevará a cabo desde la rampa SLC-4E del complejo de lanzamientos de la base aérea de Vandenberg, en California, a bordo del Falcon 9 B1063, que volará por tercera vez. Antes de que finalice el año se retomarían las misiones Starlink, tanto desde la costa este como desde la costa oeste. Y de hecho, el 12 de noviembre está prevista la misión Starlink 4-1, desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, lo que confirmaría la reanudación de los lanzamientos rutinarios de esta constelación. También hay previstas 4 misiones comerciales más antes de que finalice el año, además de las inmediatas Crew 3 y DART. La misión Turksat 5B, la misión XP, la misión CSG-2 y la misión CRS-24. Veremos si finalmente SpaceX es capaz de llegar a las 30 misiones este 2021. Lo que parece claro es que el año 2022 promete emociones fuertes, ya que hay muchos lanzamientos previstos, entre los cuales hasta 5 del gigantesco Falcon Heavy, 3 para la Fuerza Aérea Estadounidense, USSF 44, 52 y 67, la misión Viasat 3 y la misión de la NASA Psyche, al asteroide metálico del mismo nombre. Nos esperan grandes momentos en los próximos meses.
Por cierto, hablando del Falcon Heavy, hay que comentar que a finales del 2023 está previsto que sea lanzado a bordo del mismo el primer robot móvil lunar de la NASA, el vehículo de exploración polar para la investigación de volátiles, Viper por sus siglas en inglés, que recientemente superó la revisión crítica de diseño. El despliegue del servicio de conexión a Internet por satélite de SpaceX sigue avanzando. Como avanzó el propio Elon Musk, recientemente ha dejado atrás su fase beta y se ha actualizado la información sobre las características del servicio, prometiendo velocidades de entre 100 y 200 megabits por segundo y 20 milisegundos de latencia en la mayoría de los casos. De hecho, algunos usuarios han reportado velocidades por encima de los 300 megabits por segundo. Nuevos países como México, Grecia, Filipinas o la India se unen, o lo harán en breve, a los afortunados que pueden disfrutar de esta opción de conexión a la red de redes. En el caso de la India, se ha anunciado que el nuevo director de la delegación de Starlink en dicho país será Sanjay Bhargava, el cual trabajó codo con Elon Musk en PayPal y a quien, según el propio CEO de SpaceX, puede atribuirse buena parte del éxito de la compañía de pagos por Internet. Sin duda, la India es un mercado muy jugoso en el que hay que dar el do de pecho. Por otro lado, la compañía está en conversaciones con Vodafone UK para expandir aún más la cobertura del servicio en las Islas Británicas. Pero no todos son buenas noticias, ya que la crisis de los semiconductores está afectando seriamente la producción de kits de conexión a la red satelital, lo que impide satisfacer la creciente demanda de estos dispositivos. De hecho, en algunas partes de los Estados Unidos, los plazos de entrega para los nuevos pedidos han aumentado considerablemente, situándose bien entrado el 2022 y, en algunos casos, finales del mismo, o incluso principios del 2023. Esperemos que SpaceX sea capaz de minimizar el impacto de este problema. Con el objetivo de asegurarse el aprovisionamiento de un componente crucial de los satélites, como son las placas solares, la compañía afincada en Hawthorne ha seleccionado a Taiwan Solar Energy Corp, TSEC, como proveedora de celdas solares de silicio monocristalino. Hay que recordar que esta compañía taiwanesa ya es proveedora de Tesla, así que parece que hay buenas relaciones entre ambas. Otra mala noticia para Starlink, aunque buena para nosotros los consumidores, es que la competencia está apretando el acelerador. De hecho, parece que estamos en una nueva fiebre de las constelaciones de satélites, y recientemente varios actores han presentado solicitudes a la FCC para su despliegue. Así, compañías como Astra, HughesNet, Inmarsat o Telesat han solicitado permiso para lanzar 13.620, 1.440, 198 y 1.671 satélites respectivamente. Además, Boeing ha recibido la aprobación definitiva para desplegar su red de 147 satélites. Curiosamente, esta aprobación estaba en el aire debido a una protesta de SpaceX que argumentaba que las órbitas y las frecuencias utilizadas podrían interferir con la red Starlink, a lo que la FCC ha respondido algo así como que «Señores, coordínense como buenos amigos y compartan el espectro radioeléctrico». Por otro lado, OneWeb se ha aliado con la compañía saudita Neom Tech and Digital Holding Company para el despliegue de los servicios de telecomunicaciones vía satélite a través de la red de la compañía británico-india, en toda el área de Oriente Medio y países vecinos del este de África. El acuerdo supone una inversión conjunta de $200 millones y demuestra que OneWeb ha renacido de sus cenizas para quedarse. Por otra parte, Amazon y su proyecto Kuiper también parece que poco a poco va saliendo de su letargo. Recientemente hemos sabido que la gran compañía de telecomunicaciones Verizon estaría trabajando con el gigante de las ventas por Internet para encontrar la mejor manera de explotar esta futura infraestructura orbital de más de 3.000 satélites y desarrollar los mejores modelos de negocio para la misma. Por cierto, recientemente hemos sabido que Amazon habría contratado los servicios de la startup ABL Space Systems, en concreto de su cohete RS-1, para poner en órbita los dos primeros prototipos de la constelación Kuiper a finales del año que viene, el KuiperSat-1 y el KuiperSat-2. El acuerdo no se limitaría únicamente a la puesta en órbita de estos dos prototipos, sino que cubriría también los primeros lanzamientos de satélites de producción. Sin duda, un gran espaldarazo para esta joven empresa, que tiene previsto efectuar el primer lanzamiento de su cohete a finales de este año desde Alaska. Esperemos que tengan éxito. Es curioso que Jeff Bezos tenga que recurrir a una aún desconocida startup como ABL cuando es propietario de, teóricamente, un gigante del sector aeroespacial como Blue Origin. En fin, ¿qué sabré yo? En cuanto a las misiones suborbitales, solo Blue Origin ha estado activa en las últimas semanas. Por un lado, los Emiratos Árabes Unidos estarían interesados en una alianza con la compañía de Jeff Bezos para ofrecer la experiencia de un vuelo suborbital desde su propio territorio. Sin duda, el país de los jeques cuenta con enormes extensiones de desierto desde donde se puede lanzar el New Shepard sin peligro, y además muy cerca de grandes ciudades como Dubái, donde además el poder adquisitivo de los residentes augura una base amplia de potenciales clientes. Veremos si se materializa la propuesta. Y es que encontrar clientes interesados en esta propuesta de Blue Origin quizá no es tan sencillo como pueda parecer.
Sin ir más lejos, el actor Tom Hanks declinó la propuesta de Bezos de viajar al espacio, aunque no resulta extraño porque, al parecer, le pedía 28 millones de dólares por el billete. Pero ¿qué locura es esta, Jeff? ¿Al Capitán Kirk lo llevamos gratis y a Jim Lovell le hacemos pagar 28 millones? Houston, tenemos un problema. Hablando ya de las misiones orbitales, todavía estamos a la espera de que pueda volar la misión Crew 3 de SpaceX, la cual ha ido acumulando retrasos ya sea por razones meteorológicas o médicas. Al parecer uno de los tripulantes tuvo un pequeño problema de salud que hubo que subsanar. El lanzamiento está previsto para la madrugada del 10 al 11 de noviembre, concretamente a las 2:03 hora española. Estos imprevistos han obligado a la NASA a cambiar de planes y se ha decidido que la Crew 2 regrese a casa antes de que despegue su hermano, ya que se está acercando peligrosamente a los 210 días de estancia máxima en el espacio para los que está certificada. Se cumplen el 17 de noviembre. Así pues, no habrá encuentro entre las dos tripulaciones en la ISS, ni se igualará el récord de personas en órbita con 14, 3 chinos en la Tiangong 3 y 11 ocupantes en la Estación Espacial Internacional. Seguramente en el momento de publicar este vídeo, los astronautas de la Crew 2 ya hayan partido de la estación. Por cierto, debido al problema detectado en el váter de la Crew Dragon en la misión Inspiration 4, ya solventado en la Crew Dragon 210 Endurance de la misión Crew 3, pero que también afecta a la Crew Dragon C206 Endeavour actualmente en la estación, los astronautas de la Crew 2 no podrán utilizarlo durante su viaje de regreso. Eso quiere decir que, bueno, pues eso, volvemos a la estrategia usada con los bebés. A pesar del embarazoso tema del excusado, parece que finalmente la nave de SpaceX ha recibido el visto bueno de Rusia y en las próximas misiones operacionales a la estación podría viajar por primera vez un cosmonauta de esa nacionalidad. De hecho, aún queda una plaza libre en la misión Crew 4, prevista para el mes de abril del 2022. En cuanto a las otras dos cápsulas en desarrollo por los Estados Unidos, la Starliner de Boeing sigue en el dique seco hasta el año que viene, mientras se investiga y soluciona el dichoso problema con las válvulas del sistema de propulsión. La compañía ha anunciado que pondrá de su propio bolsillo 185 millones de dólares extra para poder llevar a cabo la repetición del primer vuelo de prueba orbital, OFT, que recordemos fue un sonoro fracaso. Esperemos que el año 2022 sea el año de la entrada en servicio de la Starliner. Las noticias en relación a la Orión de la NASA, destinada a llevar a los astronautas del programa Artemisa hasta la órbita lunar, son más positivas, ya que, como sabéis, la primera de ellas ya está integrada en el SLS de cara a la misión Artemisa 1, prevista para principios del 2022. Recordad que esta primera misión no será tripulada y consistirá en un vuelo autónomo hasta la órbita lunar y el regreso y reentrada de la cápsula de vuelta a la Tierra. También hemos podido ver imágenes actualizadas del cohete superpesado SLS ensamblado en las instalaciones del Kennedy Space Center de la NASA. Después de Artemisa 1 vendría la primera misión tripulada Artemisa 2, que según ha podido saberse será seguida por las cámaras de la cadena National Geographic, con lo que nos aseguramos unas imágenes espectaculares de este viaje tripulado a la órbita lunar. También hemos visto imágenes de la cápsula que se utilizará en la misión Artemisa 3, que será la que transporte, efectivamente, los primeros astronautas de este programa que pisarán la superficie de nuestro satélite. Hablando de pisar nuestro satélite y de la misión Artemisa 3, una de las grandes noticias de los últimos días ha sido que Blue Origin ha perdido el juicio contra la NASA por la adjudicación del contrato para el desarrollo del módulo lunar a SpaceX, en el marco del programa Artemisa. Parece que esta vez Jeff Bezos ha aceptado la derrota y, a pesar de que podría recurrir la decisión, habría decidido dejarlo aquí. Así pues, parece que por fin hay vía libre para el desarrollo de la propuesta de SpaceX para el módulo lunar, la Starship Lunar. Recordemos que los astronautas de la misión Artemisa 3 deben cambiarse desde la Orión a la Starship para descender a la superficie de nuestro satélite y viceversa para volver a la Tierra, por lo que este componente de la arquitectura es vital. Y un último comentario respecto a las misiones tripuladas que creo que vale la pena destacar, y es que la china Wang Yaping se convirtió el pasado 7 de noviembre en la primera mujer de ese país en realizar una actividad extravehicular, un paseo espacial, vamos, al participar en la tercera EVA realizada en la nueva estación china Tiangong 3. ¡Felicidades! Si ya hemos hablado anteriormente de la fiebre de las constelaciones de satélites, parece que se está gestando otra por las estaciones espaciales comerciales. Y es que la NASA, con la vista puesta en la jubilación de la ISS a finales de esta década, ha anunciado el programa CLD, Commercial Low Destination, o Destinos Comerciales en Órbita Baja, que busca financiar propuestas privadas enfocadas a la exploración comercial de la órbita baja terrestre, típicamente con estaciones espaciales destinadas a la investigación, la industria o el ocio. La agencia estadounidense ha recibido una docena de propuestas. Una de ellas es la estación Starlab, de la compañía NanoRacks, que incluye un hábitat inflable diseñado y construido por Lockheed Martin, un nodo de acoplamiento metálico, un elemento de alimentación y propulsión y un extenso brazo robot. Otra propuesta es la estación Orbital Reef, de Blue Origin y Sierra Space, en colaboración con Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions y la Universidad Estatal de Arizona.
Con un diseño modular ampliable, cuyos módulos serían lanzados por el New Glenn de la compañía de Jeff Bezos, contaría con las naves Dream Chaser de Sierra Nevada y Starliner de Boeing para transportar carga y astronautas a y desde la misma. Como curiosidad, se plantea la construcción de una especie de nave espacial individual que podría usarse para paseos espaciales tanto de mantenimiento como turísticos. Y todo esto para la segunda mitad de la década. Un poco optimista teniendo en cuenta que ni el New Glenn, ni la Dream Chaser, ni la Starliner, ni nada está todavía en servicio, ¿no? En cuanto a SpaceX, parece que la compañía sigue muy activa en McGregor, donde las pruebas de motores no cesan. Incluso parece que ya se estarían empezando a testear los Raptors de segunda generación, que incorporarían muchas mejoras como el aumento del empuje o una mayor fiabilidad, combinada con la reducción de la complejidad y un menor coste de fabricación. Por otro lado, parece que la compañía de Elon Musk estaría planeando realizar mejoras en la rampa de lanzamiento SLC-40 de Cabo Cañaveral, Florida, y habría pedido permiso para realizar obras destinadas al drenaje de las aguas pluviales. Se desconoce el objetivo de estas mejoras, pero parece claro que estarían destinadas a que dicha rampa fuera capaz de alojar lanzamientos de vehículos mucho más grandes, Falcon Heavy, Starship. Y para finalizar este bloque, permitidme una especie de time-lapse rápido de noticias variadas. Allá va. Elon Musk tendría una fortuna de más de 300.000 millones de dólares. Dicen que va a acabar con el hambre en el mundo donando un 2% de su patrimonio. China probó un segmento de motor de combustible sólido de 500 toneladas de empuje. Un bicharraco, vamos. El Hubble sigue en modo seguro mientras la NASA investiga qué puede haber pasado. James, calienta que sales. Resulta que en la misión Inspiration 4 viajaban unos lúpulos con los que se ha fabricado una cerveza que ya puedes comprar. ¿Cerveza con sabor a espacio? Después del apagón de las comunicaciones entre la Tierra y Marte debido a que el Sol estaba situado en medio de ambos planetas, todo ha vuelto a la normalidad en el planeta rojo, y ya se han recuperado las comunicaciones tanto con los orbitadores como con los vehículos de superficie. El helicóptero Ingenuity realizó el pasado 24 de octubre un pequeño vuelo de prueba, el número 14, para testear la habilidad del vehículo para surcar la tenue atmósfera marciana haciendo girar las hélices a un mayor número de revoluciones. Esto es necesario porque a medida que la temperatura del cráter Jezero aumenta con la llegada del verano, la densidad de la atmósfera disminuye y es necesario obtener mayor sustentación aumentando la velocidad de giro de los rotores. Dado el éxito de la prueba, los ingenieros del JPL se disponen ahora a realizar un nuevo vuelo mucho más ambicioso que lo llevaría de vuelta junto al Perseverance, recorriendo 406 metros durante unos 130 segundos a unos 5 metros por segundo, mientras realiza fotografías tanto en color como en blanco y negro. Es posible que al publicarse este vídeo ya se haya producido este viaje. El rover Perseverance también ha vuelto al trabajo y ya ha enviado nuevas fotos y un pequeño vídeo de sus andanzas por la superficie del planeta rojo, lo que nunca deja de maravillarme. Aunque el protagonista de los últimos días ha sido su hermano mayor Curiosity, que al parecer ha conseguido detectar moléculas orgánicas en las dunas Bucknell, en el cráter Gale. Aunque no pueden considerarse biomarcadores, compuestos como el ácido fosfórico, el fenol, el ácido benzoico o el amoníaco no habían sido previamente detectados en Marte. Además, se han detectado moléculas aún por identificar compuestas por nitrógeno y otros compuestos de alto peso molecular. Habrá que seguirlo con detalle. Para finalizar este bloque, comentar que el orbitador de la NASA Mars Odyssey cumplió el pasado 24 de octubre la friolera de 20 años de servicio en nuestro planeta vecino. Menos mal que la duración prevista de esta sonda iban a ser 32 meses. Este auténtico superviviente tiene el honor de ser el vehículo que más tiempo ha orbitado otro planeta y se espera que siga en funcionamiento hasta el 2025 cuando se agote su combustible de maniobra. En Starbase la emoción aumenta por momentos. Una vez se ha despejado el futuro de la Starship lunar, los ánimos están por todo lo alto. Ahora todo el mundo está esperanzado en que se despeje también el futuro del programa Starship Super Heavy. Para que esto suceda, es necesario que el informe de la FAA sobre el estudio de impacto ambiental presentado por SpaceX respecto a las futuras operaciones de la compañía en la zona de Boca Chica sea favorable. El 1 de noviembre, como sabéis, finalizó el periodo de alegaciones públicas, y en estos momentos el organismo regulador estadounidense está estudiando toda la información y el material recopilado. Se desconoce de momento cuándo estaría listo el veredicto de la FAA, pero mientras tanto, para añadir presión, Elon Musk ha afirmado que durante este mes de noviembre todo estará listo en Starbase para llevar a cabo el primer vuelo orbital del sistema de lanzamiento totalmente reutilizable más ambicioso jamás construido por el ser humano. De hecho, a juzgar por lo que se ve en Starbase, por una vez no parece que las palabras del CEO de SpaceX vayan muy desencaminadas. Por un lado, el S-20 está listo en la rampa suborbital B para un nuevo encendido estático con los 6 motores Raptor, los 3 atmosféricos y los 3 optimizados para el vacío, que ya tiene instalados. Esta prueba sería la última que restaría por realizar a la segunda etapa, y podría efectuarse durante la semana del 8 al 12 de noviembre.
Por otro lado, el prototipo de Super Heavy B4 está un poco más verde y aún se sigue trabajando en el mismo de cara a ponerlo a punto para las primeras pruebas, primero con el llenado de los tanques con nitrógeno líquido criogénico y luego con los encendidos estáticos. Actualmente el foco está puesto en la zona de los motores, donde se está añadiendo una especie de protección entre los mismos y también aislante en los tanques exteriores de helio a presión, que serán también protegidos mediante unas cubiertas metálicas. Si las pruebas pudieran iniciarse en los próximos días, sería posible que a finales de mes el B4 estuviera listo para el vuelo. En paralelo, el tanque híbrido B2.1 ha sido trasladado a la zona de producción de propelentes, donde se encontraba el simulador de empuje para el booster con los 20 pistones hidráulicos exteriores, y ha sido instalado sobre el mismo. Esto podría indicar que algunas pruebas de estrés estructural del Super Heavy se realizarían sobre este tanque, que de ser satisfactorias certificarían ciertas partes del diseño del B4. Si así fuera, las pruebas de presión y estrés estructural se realizarían sobre este tanque de pruebas, mientras que el B4 podría pasar directamente a los encendidos estáticos. Parece lógico, pues, que en los próximos días se traslade este tanque junto al simulador de empuje a la zona de lanzamiento para proceder con estas pruebas antes de que el B4 inicie los encendidos estáticos. En cuanto a los encendidos estáticos de esta bestia, deberían producirse en la propia rampa de lanzamiento orbital, ya que la potencia descomunal de 29 motores Raptor hace inviable el uso de una de las pequeñas rampas suborbitales. Es de suponer también que los encendidos serán incrementales, empezando con los 9 motores internos, continuando con los 20 motores del anillo exterior y finalizando con un encendido total de los 29 motores. Durante esos encendidos se probaría también el sistema de supresión de sonido, el brazo de desconexión y el resto de equipamiento de tierra, la carga de combustible desde la granja de tanques, la alimentación, las comunicaciones, etc. Una vez realizadas las pruebas por separado de ambos vehículos, volveríamos a ver una integración total del sistema en la rampa de lanzamiento orbital, lo que serviría para testear la torre de integración y, en particular, el brazo de desconexión rápida, cuyo objetivo es transferir el combustible a la Starship y aportar estabilidad al sistema completo, así como alimentar el vehículo energéticamente y permitir las comunicaciones con el mismo. La torre de integración ha sido un centro neurálgico de las operaciones de los técnicos durante las últimas semanas. En ella se han instalado ya los mecanismos que permitirán colocar la Starship encima del Super Heavy y cazar este último al vuelo en su regreso a tierra firme, los famosos chopsticks. Durante estos días se están instalando los mecanismos que permitirán accionar las pinzas, es decir, los actuadores, el cableado de alimentación y comunicaciones, los cables de acero, poleas, engranajes, etcétera, etcétera. A pesar de su complejidad, SpaceX está tan convencida de que el sistema estará listo para el primer vuelo orbital que han desmontado la grúa LR-11350, alias Franken-Crane, que fue la encargada de colocar el S-20 sobre el B4 durante el primer test de encaje del sistema completo. Además, SpaceX ha adquirido en propiedad una grúa LR-11000, que sustituirá a la actual, que operaba en régimen de alquiler. Y poco más queda por hacer en la zona de lanzamiento, ya que la granja de tanques orbital parece lista para la acción y recientemente grandes cantidades de combustible, LOX y metano, así como de nitrógeno líquido y agua, han sido transferidos a los descomunales depósitos en preparación para el gran momento. Pero también en la zona de fabricación la actividad es incesante. Por un lado, la construcción del S-21 sigue avanzando decididamente. El cuerpo principal del vehículo sigue creciendo en el midbay y recientemente se han unido el cono superior y la bodega de carga en el exterior de una de las carpas. El B5 sigue creciendo en el high bay, y tanto el segmento inferior con el tanque de oxígeno líquido como el superior con el tanque de metano estarían listos para ser unidos. En el high bay se están instalando también las escaleras prefabricadas que se han estado construyendo en la zona de producción de propelentes. Parece que su propósito sería poder acceder al famoso bar del tejado. Además de los muy avanzados S-21 y B5, se han visto componentes tanto del S-22 y el S-23 como del B6, lo que da una idea de la velocidad con la que SpaceX avanza en su filosofía de mejora continua e iterativa. No hay que olvidar que se persigue también una mejora del proceso productivo de estos vehículos, no solo de los aspectos técnicos y tecnológicos de los mismos. En ese sentido, en la zona de fabricación, al lado del High Bay, está creciendo a una velocidad increíble el Wide Bay, el nuevo edificio de integración vertical que dejará en ridículo al actual High Bay y permitirá un incremento considerable en la capacidad productiva de Starbase. Y un par de apuntes finales en lo relativo a Starbase y el sistema Starship Super Heavy. Por un lado, comentar que el mock-up de la Starship lunar ha sido finalmente desguazado, y es que ya no hacen falta más maquetas, ¿no? Por otro lado, me ha parecido interesante comentaros cómo piensan los chicos de SpaceX llevar a cabo la separación de las dos etapas del sistema Starship Super Heavy. La idea es aplicar una rotación al vehículo instantes antes del apagado de los motores de la primera etapa, para seguidamente liberar los anclajes entre ambas etapas. Esto debería provocar que ambas mitades se separasen sin tener que hacer uso de ningún sistema pirotécnico o mecánico que complicaría el diseño, trasladando la dificultad a los sistemas de navegación y guiado que deberían aplicar ese movimiento y corregirlo posteriormente en ambas etapas para que ambos vehículos pudieran seguir con sus trayectorias correctas. Impresionante, ¿no?
Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like como el Whitebait. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y más especialmente aún a los SpaceXtormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos 38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso 602, Elías González Galán, G. Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. Adiós.